tal? Bienvenidos una vez más a TV Concuentros. Aquí estamos en nuestro living de entrevistas, hoy con una temática muy particular que tiene que ver con la educación, lo educativo, conocer quizás un poco cómo funciona el sistema educativo desde adentro, y para esto hemos traído un ahora docente jubilado, pero con una gran experiencia, con una carrera detrás que avala, por supuesto, haberlo traído aquí a este espacio. Y en este caso estamos con Daniel Hortz. ¿Qué tal, Daniel? Te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes. Bien, tratando de ver si podemos aportar algo desde la experiencia a la educación. Bueno, Daniel, has estado 30 años trabajando como docente, has venido en el año 93 a la ciudad de General Pico y estuviste también mucho tiempo como director, ¿no?, de la EPED número 2. Sí, yo vine, en realidad ingreso a la docencia en el año 1983 y vengo a Pico, me traslado de Buenos Aires a Pico en el año 93. Buscando también una alternativa para una mejor crianza de mis hijos, porque, digamos, Buenos Aires era un poco más complejo y bueno, y yo no estaba todo el día en mi casa porque trabajaba todo el día, entonces acá logré estar más tiempo con mi familia y demás, y por eso me vine en el año 93. Empecé a trabajar en la Escuela Técnica y en el Colegio República de El Salvador, y bueno, y después seguí trabajando en distintas escuelas. Creo que trabajé en la mayoría de las escuelas secundarias de Pico, a excepción de la escuela normal, porque nunca se dio la posibilidad. Y hago una diferencia, porque muchos chicos tienen confundido que la unidad 14, lo que es hoy el Colegio San Piero y Coaglini, que funcionaba en las dependencias del normal, muchos chicos dicen iba al normal y lo tuve a Daniel en el normal. No, me tuvo en la unidad 14, claro. O sea, no era el normal. Así que hago esa salvedad, ¿no?, porque hay chicos que por ahí se confundían esas cuestiones. Chicos que hoy no deben ser tan chicos, pero bueno, no importa. Y bueno, y después en el año 2003 aproximadamente, asumo como subregente en el Colegio Industrial, en la EPED número 2, y después paso a ser vicedirector. Cuando pasó a ser director, Leo Aboy, y Leo después lo convoca a la provincia, se va a la provincia y entonces yo quedo como director. Ahí tuve un año de interrupción, que fue el 2012, que cuando Leo vuelve de la provincia estuvo un año hasta que se jubiló, y bueno, y después seguí como director. Aunque Leo, siempre un muy buen amigo, me dijo: vos seguí haciendo como que vos sos el director, porque vos vas a quedar y yo ya me voy a jubilar, o sea, me estoy jubilando ni bien puedo. Ahora, viendo que te jubilaste en 2017, es decir, no hace tanto tiempo, quizás podemos comenzar hablando esto de la calidad educativa, ¿no? De qué diferencias encontrás a lo largo de los años, que me puedas nombrar por lo menos 2 o 3 que digas, bueno, a ver, hace 30 años o 25 pasaba esto y en el último tiempo de que me jubilé vi esta otra diferencia. Mira, yo te voy a poner ejemplos un poco claros. Mi mamá hizo una escuela rural en Entre Ríos, una escuela de campo, donde hizo hasta primero superior. Opera con decimales y tiene una caligrafía hermosa. Mi papá terminó la escuela primaria, hizo el 6º grado de esa época, que era terminar la escuela primaria, y después pudo hacer la carrera de martillero público, y bueno, pero siempre fue obrero. Trabajó de electricista, de distintas cosas. Esto marca un poco cómo era la educación en esa época. Sí. O sea, y eran todas escuelas rurales, los dos fueron escuelas rurales. Después yo hice una escuela pública, siempre estuve en escuela pública, tanto la primaria como la secundaria. Fui abanderado en la primaria, fui abanderado en la secundaria y rendí un examen de ingreso para ingresar al secundario, el cual, por supuesto que al venir de una familia obrera no había plata para pagar profesores particulares, por lo tanto me preparé solo y rendí muy bien, entré entre los 10 primeros. O sea que la calidad de la enseñanza que daba esa escuela del Partido de la Matanza de González Catán era buena. Y teníamos mucho conocimiento de geometría, de todo. O sea, vos hoy mirás cualquier programa de preguntas y respuestas y ves que la gente grande contesta preguntas de historia que hay chicos que no pueden contestar. Pareciera que no ven la historia, pero bueno, no importa. Cuando yo estaba en la escuela, ya cuando estoy saliendo de la escuela técnica los últimos años, empezamos a notar que los chicos venían con muy poca lectura comprensiva. No entendían las palabras, no dominaban palabras de uso cotidiano.
Y después también tenían muchas dificultades en la parte operativa, o sea, no sabían multiplicar, no sabían dividir. Yo no sé, creo que hay gente que les hizo creer que no se tiene que estudiar más de memoria. En realidad no hay que estudiar de memoria materias como geografía, historia y demás, eso está perfecto. Pero hay cosas que tenemos que seguir usando la memoria. Sí. Por ejemplo, es mentira esto de que no se tienen que aprender las tablas de memoria. Aprender las tablas de multiplicar de memoria facilita que uno pueda operar mucho más rápido. Simplemente eso. Y después, la sociedad que nos pide, cada vez tenemos más claves en la cabeza, que la clave de Wi-Fi, que la clave de esto, que la clave del otro, que no las anoten porque si no es peligroso, porque le pueden sacar la clave del banco y qué sé yo. Sí. Entonces, ¿de qué manera aprendemos las claves? De memoria. Pero sin embargo no la ejercitamos. Y yo vengo de la época cuando yo hice la primaria, hasta teníamos que aprender de memoria poemas, Sí. que nos hacían recitar poemas de memoria, y yo no lo sufrí. No salí traumado por esa cuestión. Entiendo que tiene que evolucionar la educación, pero ¿evolucionó o involucionó? Porque si antes decimos los chicos aprendían más en menos tiempo, con docentes que eran menos profesionales, porque tengamos en cuenta que nosotros nos educamos con docentes que eran maestras normales nacionales, Claro. que eran chicas que hicieron un colegio secundario y se recibieron de maestras. Todas las escuelas normales generaban los maestros que después daban clase. Hoy son todos universitarios los docentes, los maestros. Sí. Y sin embargo el resultado que estamos obteniendo no es el mismo. Bueno, entonces yo digo, tendríamos que empezar a preguntarle a los docentes cómo hacemos para revertir esto, pero hay que preguntarle a los docentes porque son ellos los que están con los chicos, los que nos pueden decir ¿por qué aprenden menos? ¿Por qué no logramos esto? Y no tanto por ahí alguien que esté sentado detrás de un escritorio, o yo mismo que estoy hace 5 años fuera del sistema y por lo tanto yo no les puedo decir por qué hoy los chicos no aprenden. Yo cuando di clases de matemática, mis alumnos, la gran mayoría creo que aprendían. Digo creo porque yo tampoco puedo determinar que yo era bueno o mal docente, eso lo tendrán que decir mis alumnos. Pero por ahí también hay una instancia donde, ¿qué pasaba? Antes aprobabas determinada instancia o la desaprobabas y quizás no pasabas de grado. Ahora, por ejemplo, está la famosa evaluación ciclada, ¿no? Que tanta polémica causa. Digo, porque estamos hablando de que en el medio de un ciclo no se puede repetir de grado. Digamos, los chicos Sí. van cursando las materias, lo que no les fue bien un año, al otro año lo pueden recursar de alguna manera, pero digo, solamente existe la repitencia cuando termina un ciclo. Digo, ¿no es un poco polémico esto? Que pase esto. Mira, en la educación. según en el nivel que uno lo trabaje, cuando vos trabajás en un nivel donde estás con un docente y ese docente continúa durante todo el ciclo, puede ser un tema. Ahora, es muy difícil en el secundario donde vos tenés, tal vez, por poner una materia, ¿no? Tenés un profesor de historia en primero, otro profesor de historia en segundo y otro profesor de historia en tercero, que a su vez tiene cantidad de horas y lo que implica eso, cantidad de alumnos. Claro. Hoy un docente puede llegar a tener, no sé, por decirte un número, pero docentes de historia, que son materias de poquitas horas semanales por curso, y pueden tener 400 alumnos. Entonces, con 400 alumnos, yo creo que se le hace bastante difícil poder planificar actividades diferenciadas para los alumnos, porque también hay una creencia de que el docente cuando se va de la escuela no hace nada. Yo escuché a la señora expresidente decir en su momento que qué quieren los docentes si trabajan 4 horas por día. Y a mí me duelen esas cosas, porque yo cuando fui docente jamás trabajé 4 horas por día, siempre trabajé muchísimo más. ¿Por qué? Porque uno tiene que planificar en la casa, tiene que corregir, tiene que ver cómo busca estrategias para que el alumno pueda aprender. Y todo eso se hace en la casa y pareciera que es invisible. Sí. Y eso se visibiliza en el momento en que uno da clase y si el alumno aprende. Yeah. Por lo menos es lo que yo considero, ¿no? Después hay otro punto que abordaba una colega tuya que tiene que ver con la inclusión en las escuelas. ¿Qué pasa con esto? Digo, ¿se practica la inclusión de las escuelas? ¿Qué es inclusión también, no? Porque tenemos como varias aristas ahí para tocar. Se me viene a la cabeza quizás el famoso lenguaje inclusivo. Digo, ¿estamos incluyendo con ese tipo de cuestiones? Mira, yo considero que en muchos casos se hace una inclusión excluyente. Te explico por qué lo considero así. Porque cuando vos incluís a alguien en algo,
¿sí? Tiene que ser incluido en un todo. Ahora, si yo incluyo a una persona y después le digo, vos esto no podés hacer, esto no podés hacer, esto otro no podés hacer, esto, entonces, de alguna manera estoy diciendo, vos sos distinto. No se lo estoy diciendo con palabras, pero se lo estoy diciendo de alguna manera. Con respecto al lenguaje inclusivo, mira, si fuese tan fácil ser inclusivo con simplemente ponerle una E o deformando el lenguaje, y bueno, yo creo que todos seríamos inclusivos, no es tan difícil hacer eso. Ahora, las cosas se ven por las acciones. O sea, yo quiero ver acciones. O sea, una persona vos vas a decir si incluye o no incluye en función de lo que hace o deja de hacer. Y no otra cosa. A mí me ha tocado, por ejemplo, en el colegio industrial, que había chicos o padres que querían que sus hijos vayan a la escuela y tenían alguna dificultad. Y bueno, yo me entrevistaba con ellos y me entrevisté con psicopedagogos, con la gente que venía de especial y demás. Pero claro, también había una creencia de que en el colegio industrial iban los chicos que no les gustaba estudiar. Cuando la realidad de hoy es que la escuela industrial tiene lo mismo que las otras escuelas, más la parte técnica. Claro. Entonces es más difícil. Y después hay cuestiones que uno tiene que aclarársela a los padres. Yo, por ejemplo, me ha tocado chicos que querían ingresar, que venían en silla de ruedas. De hecho, tenemos un egresado que ingresó con silla de ruedas, pero hizo maestro mayor de obra. Entonces yo sí lo pude incluir. Ahora, si ese chico quería hacer electromecánica, no lo puedo incluir. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que manejar un torno. El torno es una máquina diseñada para trabajar parado. Tiene que manejar una soldadora eléctrica, una amoladora. ¿Cómo hago para que maneje esas herramientas dándole seguridad? Porque ahí es donde está la cuestión, tampoco yo no quiero tener un chico lastimado. Exacto. O sea, uno necesita darle la seguridad y que el chico aprenda también a trabajar con seguridad. Entonces, hay casos en los que no se puede incluir. Con respecto a las otras escuelas, la inclusión, yo creo que ya es hora de que evaluemos qué pasó y que le pregunten a los docentes. Yo he escuchado a docentes decir, de escuela primaria, que bárbaro cuando ponen a chicos para incluirlos dentro de la escuela. Pero después, la gente que los acompaña no planifica solamente el docente. Entonces tiene mucho más trabajo el docente. Claro. Y ahora, evaluemos cuál es el resultado. Los chicos que incluimos en la escuela, ¿mejoraron? Perfecto. ¿Y los otros? Los que estaban. ¿Mejoraron? ¿Empeoraron? ¿O cómo fue la situación? Porque yo no puedo, creo que trabajar, porque si vamos a la realidad, todos queremos la inclusión. Sí. O sea, yo no creo que nadie te pueda decir, mira, a mí me parece una barbaridad la inclusión. Pero cuidado, la cuestión está en cómo la implementamos. Y después también es hora de que empecemos a evaluemos cómo hicimos esta implementación, cómo nos fue. Tenemos que corregir, ¿está todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, y creo que los que más tienen ahí la palabra son los docentes que están trabajando con la inclusión. Entonces hay que darle la palabra, pero hay que darle la palabra y escucharlos. Y después obrar en consecuencia, porque si yo les doy la palabra, pero después no me importa lo que digan, yo ya tengo decidido qué voy a hacer, ¿para qué los escucho? No perdamos tiempo. Bien. Daniel, vamos a dejar este bloque acá. Bueno. Te pedimos que no te muevas y ustedes tampoco. Ya volvemos con más TVCO Encuentros.